que tenemos un escudo abierto en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad del caso que está ocurriendo con la presencia indiscriminada de los inmigrantes haitianos y otros inmigrantes que vienen aquí que están ilegales? Hay chinos, Hay hay venezolanos, de toda clase, colombianos. hay de todo aquí. Sí. Y muchos entran por esa frontera y otros entran por las costas, como entra la droga, por diferentes lugares. Nosotros queremos dejar sentado en este programa, y así lo hemos expresado en otros programas, que la situación de la inmigración haitiana es una consecuencia, no una causa. Y cuando nos dice en San Juan, capítulo 8, versículo 32, que hay que conocer la verdad para que nos haga libre, nos quiere decir también que es para que conozcamos las razones, las raíces de los conflictos y podamos tener una solución más apropiada, más ventajosa, que no sea la confrontación. Se hace obligatorio entonces que el pueblo conozca la historia, que el pueblo conozca los valores éticos, morales, cívicos, patrios y de conocimiento del manejo del Estado para que entendamos cómo tiene que funcionar un Estado social y democrático de derecho en los niveles que lo tenemos. Son niveles, la República Dominicana. Seguro, son niveles incipientes. Hay que desarrollarlo, pero hay que desarrollarlo con una mesura, una prudencia que vaya en compás con el mandato de la Constitución y las leyes y que vaya en compás con el proceso de desarrollo histórico de la República Dominicana. Entonces, hay que revisar la historia para entender el problema que se está dando en Haití. ¿Cuál es el problema que se está dando en Haití? ¿Cuáles son las causas que generan esa migración? Que va a ser muy difícil detenerla de golpe y porrazo. Lleva un procedimiento y un proceso que nunca altere el orden de este país ni la paz. Hay que conservar el orden y la paz para no caer en un estado fallido como está Haití. Haití es un estado fallido que vemos que las bandas que están ahí fueron desarrolladas en los gobiernos que tuvieron los haitianos y que ya no existir gobierno como fue el último que mataron. Ahora las bandas andan sueltas, aprovechándolas, quién sabe y para qué. Entonces nosotros llamamos a la prudencia a todos los convocantes de marcha en este tiempo. Lo llamamos a la prudencia porque la causa del problema de Haití, que es la que determina que crucen la frontera por donde ellos puedan, comienza realmente, o parte de su comienzo, se da cuando un gran haitiano, Toussaint Louverture, se lanza a la lucha para conseguir la abolición de la esclavitud de sus hermanos negros que habían traído como esclavos de África. Estalló la Revolución Francesa en 1789, donde abolió la esclavitud, donde creó una condición de confraternidad para los pueblos, donde nace las raíces fuertes de un Estado liberal que sustituye a la monarquía. Y Toussaint arrancó luchando para lograr la liberación de sus hermanos esclavos. 3 años después, se logra que Francia conceda la abolición de la esclavitud en Haití. Cuando eso se produce, Toussaint se coloca del lado de los franceses y olvida la alianza que tenía con los españoles en la frontera, luchando contra los franceses, y se coloca del lado de los franceses para luchar contra los ingleses, que también habían venido
buscando la manera de ingresar a esta isla y adueñarse de ella, isla apetecida por las grandes naciones colonialistas, como era Francia y como era Inglaterra, entre otros. Toussaint Louverture, que lo ven en pantalla ahí, ese negro, con mente preclara, con decisión inquebrantable a lograr la libertad de su gente, luchó. Se colocó del lado de los franceses, porque los franceses abolieron la esclavitud. Pero entonces produce un problema porque los blancos que estaban en Haití querían una libertad, pero que no la tuvieran los esclavos. Los mulatos querían la libertad que querían los blancos, pero que no tuvieran los esclavos. Entonces, Toussaint se lanzó a una lucha contra los muletos de los blancos y logró organizar las distintas tendencias que habían en un periodo de 2 años, de 10 años. Resulta que el 26 de enero de 1801, ese 26 de enero que nació Duarte, después en el 1813, nace entonces esa llegada de Toussaint Louverture al país. Pero ya Toussaint Louverture había logrado una armonía entre los blancos y los mulatos y los esclavos que ya eran libertos. Y se había establecido una repartición de los beneficios. Cuando no se hablaba de socialismo, allá se logró que el 25% de las ganancias de la producción fueran a los patrones, el otro 25% a los trabajadores negros que ya no eran esclavos y un 50% para el Estado haitiano. Comenzó entonces a producirse una situación en Haití que tendía a normalizar y continuar el proceso de desarrollo económico que tenía antes del levantamiento de Toussaint, que había convertido a Haití en la colonia más productiva que había en el mundo. Entonces, en esa dirección iba Haití cuando en el año de 1802 las tropas de Napoleón Bonaparte llegan con 58,000 soldados a convertir de nuevo a Haití en esclavo. Toussaint Louverture se fue hacia Haití, allá se junta con Jacques Dessalines y Henry Christopher, y enfrentan las tropas haitianas. Las tropas francesas. Las tropas francesas. La enfrentaron y terminaron eliminando a todos los blancos propietarios de tierra y algunos mulatos se fueron. Y lograron la independencia haitiana en el 1804, la proclamaron el 1 de enero, pero ya habían destruido todos los medios de producción, habían matado a los dueños, etc. Nosotros queremos decirle al país, después de este momento de anuncio que viene, que me están haciendo señas, lo que continúa, que coloca a Haití en el estado de pobreza social, económica. El director tiene una imagen, que con esa imagen nos vamos a ir y vamos a regresar de la multimillonaria indemnización que Haití le pagó a Francia por convertirse en el primer país de América Latina en independizarse. De la cantidad de dinero que Francia le impuso a Haití que tenía que pagar para reconocer su libertad. Damos una pausa. Señor director. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Soy dominicano y qué orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Vamos
tenemos un presidente de lujo, un presidente histórico, que piensa en la niñez, que piensa en el sector más vulnerable que tiene la sociedad, la niñez, porque de nosotros depende su crecimiento, su desarrollo, su fortaleza y también el futuro de la patria. Y esa inversión que hace el señor presidente de la República y que ha puesto alma, vida y corazón a todo lo que es el INAI